Bienvenidos a todos a esta primera sesión de Diálogos con Impacto, que es el ciclo de conversaciones en el marco del 20º aniversario de la Fundación PWC, con el que pretendemos acercarnos a otras realidades, dar visibilidad a problemas sociales y a los protagonistas que nos pueden ayudar a entender mejor el mundo en el que vivimos. Quería comenzar este diálogo con impacto preguntándote por el camino que te ha llevado hasta tus responsabilidades actuales, ¿no? Como letrada de las Cortes Generales, actualmente con destino en el Senado, y antes como letrada de la Asamblea de Madrid, ¿no? Quizás si yo tuviera que resumir un poco qué ha habido en ese camino, ¿no? O qué ha posibilitado el que yo ahora mismo sea letrada de las Cortes Generales y haya sido antes letrada de la Asamblea de Madrid, pues yo empezaría diciendo que yo soy una persona con mucha suerte en la vida, y que eso ha permitido que se dé la coincidencia de una serie de factores, que serían, pues, en primer lugar, una familia absolutamente excepcional, en segundo lugar, pues la verdad, mucho idealismo por mi parte, en tercer lugar, el que en mi vida han ido apareciendo siempre las personas necesarias para darme las oportunidades, y en cuarto lugar, bueno, pues una capacidad de esfuerzo por mi parte para aprovechar esas oportunidades. Y cuando os digo que he tenido una familia, pues la verdad, excepcional, es que realmente ha sido así, porque mis padres se tuvieron que enfrentar cuando yo tenía 2 años de edad a un diagnóstico complicado, que era que, bueno, yo tenía una enfermedad muy agresiva, que como fruto de la cual pues yo veía por una especie de túnel o cañón de escopeta, que además se iría cerrando hasta dejarme ciega, pues en aquel momento se preveía que bastante pronto, luego fue bastante más tarde. Y tuve la suerte de que a la vez que les dieron el diagnóstico les explicaron 2 cosas que han sido esenciales para mi vida. Y es que por muy abrumados que estuvieran, que como os imagináis lo estaban, lo cierto es que lo único que ellos tenían que hacer realmente era tomar una doble decisión. La primera era si me protegían o me dejaban ser, y la otra era qué iba a ser la ceguera. Yo tuve la suerte de que tomaron las decisiones correctas. La primera fue dejarme ser, y cuando se dice así parece algo muy fácil, pero cuando tú tienes un hijo con una vulnerabilidad tan evidente como que es que ve muy poco y va a no ver nada, el no protegerlo es un sacrificio brutal. Y es un sacrificio que tienes que mantener día a día y que mis padres fueron capaces de mantener. Y fueron capaces de mantenerlo por una absoluta convicción, de tal manera que a mí el ser ciega nunca me ha quitado ninguna obligación que no tuvieran mis hermanas, pero tampoco me ha quitado ninguna oportunidad. Es decir, yo he sido siempre una más en casa y se me ha dejado llegar a donde yo quisiera llegar. Por ejemplo, aunque ahora parezca tremendo, cuando yo digo que quiero hacer una carrera universitaria y mis padres dicen que perfecto, fueron tremendamente criticados porque todo el mundo decía, bueno, ¿y para qué le vais a pagar una carrera para que venda el cupón? Cuando mis padres decían, bueno, ¿y si no quiere vender el cupón? Y nadie les entendía, era como, bueno, pues están tirando el dinero, bueno, pues que hagan lo que quieran, pues es que no asumen, no aceptan la ceguera de su hija. Y por otro lado, la segunda decisión que tomaron es qué iba a ser la ceguera para mí, o en primer lugar, qué no iba a ser. Y es que para mí la ceguera durante toda mi infancia nunca se vivió ni como una desgracia, ni como algo por lo que estar triste, ni como un problema, ni como una enfermedad. Yo no iba al médico, no tenía sentido. Yo tenía una infancia absolutamente normal, pero sobre todo, y eso se lo agradeceré siempre, nunca me dejaron vivirla como una excusa. Y es que cuando tú tienes una circunstancia tan espectacular como la ceguera, es muy fácil tirar todos tus fracasos o explicarlos con la ceguera. Y lo siguiente que decidieron es que sí iba a ser la ceguera, y entendieron que la ceguera iba a ser una circunstancia que yo tenía que gestionar y con la que tenía que convivir en paz y tranquilamente. Y de ahí la frase que tú decías antes, porque cuando alguien tiene una circunstancia tan espectacular, generalmente lo fácil es que te fagocite. Es decir, eres ciega y además te llamas Clara. Bueno, pues yo en mi casa es que siempre era Clara y además era ciega, pero era ciega igual que era morena, o que era curiosa, o que era egoísta en ocasiones, o caprichosa, o inteligente. Es decir, era otra más de mis características que yo tenía que gestionar. Fue precisamente esta manera, ¿no?, que me enseñaron mis padres, con todo su esfuerzo, toda su constancia, de convivir con mi ceguera y de entenderla, la que me hizo una persona muy idealista. Y es que, bueno, pues una vez hice la carrera, que además yo terminé con mi último año, lo hice en Londres, con un Erasmus y tal, pues llegó el momento de plantearme, como nos ha pasado a todos, bueno, pues qué queremos ser en la vida, y todos hemos tenido 20 años y hemos sido muy idealistas.
Y entonces yo llegué a la conclusión de que quería ser letrada de las Cortes, porque yo siempre he sido una enamorada del Parlamento, pero a la vez también me pareció que era una manera muy buena de poder enseñarle a más gente mi manera de ver la ceguera, porque otra cosa que yo había ido viendo es que esta manera, que a mí me parecía la normal, era bastante extraordinaria en sí, es decir, que no era compartida por la generalidad de la sociedad. Y entonces dije, bueno, pues la verdad es que me apetece demostrar que es posible ser competente, ser, digamos, una persona profesionalmente capaz, teniendo ceguera. Lo tercero que te decía que ha permitido que yo llegue allí ha sido el haber tenido en mi camino gente que me ha dado las oportunidades, porque yo lo primero que tuve que hacer para preparar letrado de las Cortes fue buscar preparadores, y no fue fácil. Y en un primer momento lo que recibí fue una negativa absoluta. Una negativa tajante fue, no, imposible, una ciega no puede ser letrada de las Cortes, que haga otra cosa. Y a partir de ahí vinieron 10 días de muchísima parálisis, muchísima. Porque era la sensación de estar metida como en un callejón, rodeada de muros que yo no podía derribar, porque no me iban a dar ni siquiera la oportunidad. Lo que había pasado es que estos preparadores eran 3 y reaccionaron ante algo disruptivo o ante la diversidad, porque al final la ceguera, la discapacidad, cualquier diversidad, es decir, cualquier cosa que nos saca de nuestro esquema de certezas en el que vivimos muy cómodos, nos exige reaccionar, y somos capaces de reaccionar de 3 maneras, ¿no? Que yo siempre, así como un poco de broma, los llamo los 3 Reyes Magos, ¿no? El primero es Melchor, que es el que reacciona diciendo no, imposible, ¿cómo cree? Esto es una falta de respeto y una desfachatez. El segundo es Gaspar, que es el que reacciona diciendo pues no, pues yo lo veo difícil y además, qué lío, a mí dejarme en paz, que yo estoy muy a gusto. Y el tercero es Baltasar, que es de los que menos existen, pero que es el que reacciona diciendo ¿y por qué no? Entonces les dijo, vamos a ver, estáis diciendo que es una chica que ha terminado Derecho, con un expediente brillante, un año antes de lo que le correspondía, con un Erasmus en Londres, es decir, ¿no le ha parado la ceguera y la vamos a parar nosotros? ¿Por qué? Gracias al cuarto pilar, ¿no?, de este camino, que es mi propia capacidad de esfuerzo, y es que si yo te digo, Pepe, que todo opositor ha pasado años delante de los temas levantándose cada mañana y luchando contra sí mismo para perseverar y para dar lo mejor de sí mismo cada día con un objetivo final, ¿a qué te suena? ¿A que es un objetivo? Mucho, sí. ¿Verdad? Mi padre decía que es un arriesgado tomador de temas en fuga, un opositor, ¿no? Que tiene que aguantar la fuerza centrípeta del esfuerzo frente a la centrífuga, que lo que hace es que uno quiera salir de esa habitación donde está encerrado, ¿no? Exacto. O sea que, sin duda. Pues yo fui lo mismo, yo fui una intrépida domadora de temas en fuga. Oye, te cogeré la frase, si no te importa, a tu padre en este caso, a partir de ahora, porque me encanta. Pero aparte tuve que hacer un esfuerzo suplementario. Y tuve que hacer un esfuerzo suplementario, una de las partes del mismo me encanta y otra de las partes del mismo no me gusta, y además, te voy a engañar, me da mucha rabia. La parte que me gusta más, o que me encanta, es la del sudoku logístico. Y es que la ceguera al final lo que hace es ponerte retos constantes sobre cómo resolver cosas tan cotidianas como cómo cojo el tren, cómo me maquillo, hasta cosas, quiero decir, mucho más importantes o mucho más relevantes, ¿no?, en la vida. Pero te mantienes siempre despierta y siempre, pues eso, retándote a ti misma, llevándote al límite, lo cual es, o por lo menos a mí me parece divertidísimo, y además me da unas satisfacciones constantes maravillosas. Es decir, yo siempre digo que la gente paga cientos de euros por lanzarse en paracaídas, por tener descargas de adrenalina, y a mí me basta con que me cambien el autobús de Dársena en el intercambiador de Moncloa, vamos. Pero luego tuve otra parte que también existe y que es un sobreesfuerzo y que tengo que levantar día a día, y digo tengo, porque eso me sigue pasando, que es el estereotipo de los demás. Él no puede, no va a poder, no lo va a conseguir, no es capaz, es imposible. Esa parte me sobra. Me sobra porque implica un juicio por parte de los demás. Es un esfuerzo que yo no podría ni siquiera haber intentado o haber hecho si no me hubieran dado la oportunidad, lo cual es alucinante, sí. Pero es real. Es decir, las personas, por ejemplo, con discapacidad en mi caso, o personas con diversidad o con cualquier causa de diversidad, dependemos mucho más
de que nos deis oportunidades que cualquier otra persona. Particularmente preguntarte si el hecho de ser ciega hace que el desempeño de esa función sea diferente en algo. ¿La ceguera influye en mi trabajo? Bueno, los resultados del mismo no. Es decir, yo tengo clarísimo que realizo mis funciones con la misma eficiencia y eficacia que el resto de mis compañeros. Ahora, ¿lo hago de la misma forma? Tampoco. No lo hago de la misma manera, porque al final la ceguera es, entre otras cosas, llegar al mismo sitio por caminos diferentes. Lo único importante es cambiar a las personas. Es decir, estar con las personas, porque cuando tú consigues que alguien haga un clic en la cabeza y se convierta en Baltasar y empiece a decir, oye, ¿qué pasa así? Y vamos a darle una oportunidad a esto. Has hecho mucho más que cualquier intento de cambiar el mundo, porque al final el mundo lo hacemos las personas y somos las personas las que lo cambiamos si hemos cambiado nuestra mentalidad. Escuchante, yo salgo con la idea de que quiero ser Baltasar. Me encanta, entonces ya. Y me gustaría que me dijeras cómo podemos ser esa persona que se hace la pregunta ¿y por qué no? Perder el miedo. Al final, todos nosotros estamos limitados por nuestros miedos mucho más que por cualquier cosa. Y todos tenemos, digamos, vivimos muy felices en nuestro marco de certidumbre, porque sabemos cómo funciona todo, y cuando algo rompe ese marco de certidumbre, nos cuesta. Y entonces, pues lo que hay que hacer es eso, es tener la mente abierta y te iba a decir, y la suficiente seguridad en uno mismo, como para saber que puede convivir con el cambio, es más, que se puede beneficiar con el cambio. Yo si algo tengo claro es que el cambio, la diversidad, el moverte, el ver, enriquece. O sea, enriquece por encima de todo. Gracias a Dios, ciegos somos muy pocos. Y que por lo tanto, el sentimiento primero, y te iba a decir más sano que podemos despertar en los demás, es la curiosidad. Por lo que es a mí, a quien me corresponde, cuando alguien tiene una curiosidad sobre la ceguera, resolverla absolutamente, porque es algo normal que tenga la curiosidad y es algo normal que carezca de la información. Y por otro lado, también aprendí que cuando alguien te ataca, no lo hace nunca para hacerte mal a ti, lo hace para evitarse un mal a él, para protegerse, para defender algo que cree que necesita para no sentirse inseguro, para no sentirse vulnerable. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser Baltasar? Pues yo creo que estar muy seguro de uno mismo, entender que las personas que tenemos diversidad lo que hacemos es enriquecer. Yo quería preguntarte a propósito de la tecnología, ¿no? PwC es una firma de servicios profesionales que está muy volcada en utilizar la tecnología como herramienta, ¿no? Yo quería preguntarte si en ese sudoku logístico, ¿no?, al que te enfrentas cada día, la tecnología puede ser una forma de ayudar a resolver el sudoku y si puede ser también una oportunidad para integrar a más personas con discapacidad en la prestación de servicios profesionales o en general en el mercado laboral. Absolutamente sí. Es decir, la tecnología es sobre todo para los ciegos, tremendísimamente fundamental. ¿Por qué? Porque como discapacitados que somos, tenemos problemas de accesibilidad. Y cuando yo os digo accesibilidad, a todo el mundo se le viene a la mente la escalera, la rampa, el ascensor, el no sé qué. No, hay otro tipo de accesibilidad. Para mí el problema no es subir una escalera, el problema es acceder a la información. Es decir, la accesibilidad en los ciegos es tener la información suficiente para poder, sobre todo, pues, desempeñar tu trabajo, ¿no?, que es del ámbito que estamos hablando, del ámbito profesional. Y para eso la tecnología es absolutamente vital. Es decir, yo no podría haber sido letrado de las Cortes hace 50 años o hace 60, porque no existían los lectores de pantallas, porque yo el papel no lo puedo leer. Entonces, tendría que haber contratado a alguien que hubiera leído todo lo que yo hubiera necesitado leer. En cambio ahora, gracias a los lectores de pantallas, yo puedo leer, yo puedo comunicarme por WhatsApp, estoy en la sociedad. Es decir, la tecnología es sin duda los navegadores, los mapas, es decir, los mapas, la aplicación Mapas me refiero, tal, es lo que gran parte de la capacidad que yo tengo para estar en la sociedad y para desempeñar mi trabajo me viene de la tecnología. Y de hecho, bueno, en este ámbito hay una persona que fue Steve Jobs, el CEO de Apple, que fue el que hizo una
apuesta absoluta por la accesibilidad universal. Decía, si mi tecnología no la puede utilizar todo el mundo, no la quiero. Y entonces realmente empezó a preocuparse y a poner la accesibilidad en el centro del desarrollo tecnológico, y todos, desde luego los ciegos, somos conscientes de que les debemos mucho, porque si yo no pudiera acceder ahora mismo a un móvil, estaría de facto fuera de la sociedad. O sea, así, quiero decir, así de simple. Y si yo no tuviera lectores de pantalla, mi capacidad para ser letrada de las Cortes, teniendo la misma mente jurídica, la misma capacidad de análisis, la misma capacidad de resolución, de redactar informes, de todo lo que quieras, pero si yo no tuviera la capacidad de leer autónomamente por mí misma, yo no podría. ¿Cómo debemos identificar esas limitaciones que nos imponemos y que, vistas de otra manera, en realidad no son sino barreras que pueden verse superadas con suerte, idealismo, tecnología o sobre todo mucho esfuerzo? Bueno, es que yo creo que solo existen los límites que nos ponemos nosotros. O sea, yo siempre digo que no hay más límite que el que yo acepto, porque si yo no lo considero un límite, no es un límite realmente. Y te lo digo, quiero decir, que yo soy una persona que a lo largo de mi vida, si ha habido una frase que se me ha repetido, es: no, Clara, si tú eres admirable, pero no te das cuenta de que no puedes, dices, no, eres tú el que no te das cuenta de que no conoces mis límites. Solo yo los conozco, porque soy la única que llevo siendo ciega el tiempo que llevo siendo ciega, y que además mis límites no son los mismos que el que pueda tener el ciego de al lado. Hay una tremenda necesidad o tendencia social tanto a ponernos límites como a, quiero decir, generalizar esos límites, ¿no? Entonces yo te cuento así un ejemplo, ¿no? Un día, todos los ciegos tenemos un problema, y es que cuando vamos en ruta por la calle todo el mundo trata de ayudarnos, lo cual es maravilloso per se. Cuando te preguntan dices que no y otra cosa. Pero esto pasa pocas veces. Generalmente te preguntan, dices que no, y entonces te siguen, o bien te dicen, no, es que lo necesitas, y tú, no, mire, déjeme pensar por mí misma. O bien te comentan la jugada desde lejos, no, pues la escalera la tienes a la derecha, y tú pensando, te he dicho que no lo necesito. O bien directamente te ayudan sin preguntar, ¿no? Quiero decir, cosas que suponen una infantilización que yo personalmente llevo bastante mal, porque dices, mira, si un ciego está en una vía pública es porque está haciendo una ruta que sabe, no crecemos por generación espontánea al lado de cada semáforo, o sea, os lo prometo, y que sabe seguir, que puede hacerlo, y que si te dice que no necesita ayuda, si el ciego necesita ayuda te lo va a pedir, o sea, de verdad, pero si te dice que no, quiero decir, respétale, porque además hay una cosa obvia, y es que yo sé que esto nunca os lo han llamado, ¿vale? Pero cuando yo voy en ruta, lo único que sois vosotros para mí sois obstáculos móviles. Entonces, lo mejor que podéis hacer es apartaros de mi camino. Sí. Pero si decidís no apartaros, comentarme la jugada tal, me estáis tapando el sonido por el que yo, el sentido por el que yo me muevo, que es el sonido, ¿no? Entonces, siempre está el que te va diciendo, no, es que te vas a equivocar, es que claro, yo si no veo y no oigo, me equivoco. Sí. Entonces terminas, te das contra la columna y te dice, ¿ves cómo necesitabas ayuda? Yeah. Tú le miras y dices, yo a este señor, digamos, le voy a matar, ¿no? Pero sí, es como, sí, lo que necesito es paciencia, no ayuda, pero vale, ¿no? Es muy fácil categorizar, y entonces, pero lo que hacemos con los demás, que yo os lo cuento y es muy evidente, lo hacemos con nosotros mismos. Tú te categorizas en algo y asumes toda una serie de limitaciones. Ajá. Si yo me he categorizado de feo, es que soy feo y asumo las limitaciones que yo entiendo que un feo tiene que tener. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Descategorizarte y dejar que te descategoricen. Yo, por ejemplo, una de las decisiones más y que más críticas me ha costado tal fue mi decisión de opositar por el turno libre. Cuando yo decido hacer Cortes Generales, lo tuve que luchar, no me dejaban presentarme por el turno libre, porque me decían que si necesitaba adaptaciones me tenía que presentar por el turno de discapacidad. Yo decía, mire usted, si yo me considerara discapacitada para ser letrada de las Cortes, haría otra cosa en la vida, entonces yo lo que quiero es entrar por el turno libre, usted póngame las adaptaciones, que es lo que yo necesito. Bueno, pues todo el mundo de la discapacidad fue súper criticado y lo entendió. Es que nos estás poniendo limitaciones, dije, no, me las estoy quitando yo. Entonces, las limitaciones nos las ponemos nosotros, nos las ponen los demás, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el no categorizarte a ti mismo, el no dejar que te categoricen y el retarte, el no tomarte muy en serio, el decir, venga, si lo intento, y si fracaso, ¿qué? O sea, si no lo intento ya he fracasado, pues si fracaso, ¿qué?
Entonces yo para mí, cuando tú pierdes el sentido del ridículo o el miedo al ridículo, cosa que si eres ciego te pasa permanentemente porque metes la pata 17.500 veces al día y o te acostumbras o te quedas en tu casa, si cuando tú pierdes el miedo al ridículo y al fracasar, es que ahí se han terminado todos los límites. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tomarnos tan en serio, desde mi punto de vista, ¿eh? Clara, yo quería hablar sobre la maternidad. Tú tienes 2 hijos. Tres. Y entonces, no solo ya si las dificultades de los padres y las madres se hacen más grandes cuando eres ciego, sino me interesaba casi más cómo podemos ayudar a que los más jóvenes, nuestros hijos, entiendan la discapacidad como algo que no hay que ponerle barreras, que no hay que hacerlo más difícil sobre lo que ya hay, como yo pienso en mis propios hijos y decirme, ellos que no tienen la discapacidad cerca, ¿qué puedo hacer yo para ayudarles a que ellos sean mejores compañeros de los que sí que tenéis alguna discapacidad? Empezando por los míos, ¿no? Yo sí, tengo 3 hijos, tengo un niño de 12, una niña de 11 y un niño de 1 año que cumplió el sábado. Para ellos, mi ceguera ha sido, o para mí sin duda, una oportunidad educativa. En primer lugar, porque cuando ellos son pequeños, yo era una especie de adultito, decía yo, ¿no? Porque no era ese adulto que hace cosas absolutamente inalcanzables, ¿no? Sino era ese adulto que, joder, le das un puzzle de 30 piezas y tarda lo mismo que tú en hacerlo, ¿vale? Porque lo de hacer un puzzle de 30 piezas al tacto, os aseguro que tiene su ciencia. Pero, entonces, de alguna manera, me ponía en una situación en la que ellos me comprendían más y, sobre todo, nos enseñó a todos, a ellos y a mí, a trabajar en equipo. En mi casa hay una frase que es, si quieres, lema o eslogan, que es entre 2 hacemos 1. Es decir, yo, si tú eres muy pequeño y no lo sabes, te puedo atar los zapatos, pero eres tú el que encuentra el zapato. Entonces, no es que yo, adulto, resuelvo tus necesidades de ti, niño. Es yo te amparo, yo resuelvo, pero tú colaboras, ¿no? Entonces eso les ha hecho muy autónomos y muy responsables de sus propias vidas, ¿no? Y en cuanto a, es que mis hijos no tienen la discapacidad cerca, todos tenemos la diversidad cerca, Marta. Y la mejor manera, mira, yo cuando me divorcié, un día hablando con mi padre, me dijo, ¿pero tú realmente qué quieres en la vida? Y le dije, yo, de verdad, enseñar a mis hijos a ser felices, papá. Y me dijo, pues tengo una mala noticia. Y le dije, ¿cuál? Y me dijo, solo hay una manera de hacerlo. Le dije, ¿así? ¿Cuál es? Y me dijo, serlo tú. Y es que nuestros hijos aprenden por el ejemplo, no por lo que les decimos. Entonces, cuando tú te quitas a ti mismo filtros, prejuicios, la sensación de no se puede, es que se lo estás diciendo, es que está en el ambiente y lo tienes desde que ves un perro guía en el metro, que te cruzas con no sé quién por la calle. No es necesario convivir con la diversidad constantemente para tenerla en la vida. La diversidad, gracias a Dios, está en la vida de todos. Entonces me dices, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a no juzgarla y a verla como algo positivo? Viéndolo tú. En un mundo tan marcado por la imagen como es el que tenemos ahora, sí, el no tener esa imagen de otros, a ti no te da no tienes por no tener esa imagen de otros un superpoder especial de testar en los demás algo que a los demás se nos escapa. Otra cosa que es siempre el superpoder típico del ciego, no tenemos ni más oído ni más tacto que los demás. Lo único que pasa es que le tenemos que hacer más caso, porque la vista nos da el 95% de la información. Yo necesito sacar ese 95% de sentidos residuales como el oído y el tacto. Y en lo que tú me preguntas, no me da un superpoder, pero me libera un montón. Es decir, me quita muchísimos prejuicios. Porque es verdad que yo no veo al de enfrente. Es verdad que su voz me da mucha información, entonces no me distraigo con su físico. Presto mucha más atención al contenido de su mensaje que a su físico. Y por otro lado, como vivimos en un mundo tan de imagen, cuando los demás queréis engañar, siempre lo hacéis en imagen. Es decir, si tú estás triste y quieres que no lo parezca, sonreirás, pero no te acordarás de poner voz jovial. Claro, a mí lo que me llega, entonces no es que yo tenga un superpoder, es que tú no me consideras público objetivo. Entonces, precisamente como no me, o sea, yo no soy tu público objetivo, no haces tu representación para mí, yo puedo ver por detrás de esa representación.
Eso es una capacidad que tendríamos todos si fuéramos capaces de quitarnos el prejuicio visual, pero es complicadísimo.